¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Después del Pleno. Desde este escenario, el hemiciclo central del Congreso de la República, donde se trabajan las leyes. Soy Osman Valverde y de antemano les agradezco por compartir con nosotros los siguientes minutos porque tenemos amplia información y muchas novedades sobre el trabajo legislativo. Vamos entonces, sin más preámbulo, a dar inicio a esta nueva edición de Después del Pleno, no sin antes recordarles que toda la información que compartimos no sería posible sin el apoyo del Departamento de Investigación y Documentación del Congreso de la República. Sin más preámbulos entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera secuencia, normas promulgadas. Semana a semana, el Pleno aprueba aquí, en el hemiciclo, una serie de normas que son remitidas posteriormente al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación. Y día a día estamos muy atentos a lo publicado en el Diario Oficial El Peruano, en el cuadernillo de normas legales, para conocer cuáles son estas nuevas leyes, las normas promulgadas. Esta semana, por ejemplo, se ha publicado la ley que declara de necesidad pública el fortalecimiento del eje monumental turístico cultural del RIMAC, así como la expropiación de inmuebles para mejorar la calidad habitacional a través del programa de destugurización. El RIMAC, como sabemos, es un distrito turístico, un punto de visita obligado por parte de los turistas que llegan a conocer la ciudad capital, así que esta norma lo que va a permitir es autorizar la expropiación de 11 bienes inmuebles ubicados en este distrito y la municipalidad va a poder coordinar con los ocupantes las condiciones de su permanencia en las áreas a renovar o, de ser el caso, la reubicación de estos ocupantes en otras áreas urbanas. Y es que justamente esta norma va a permitir entonces la anhelada destugurización. Pero tenemos otras normas promulgadas esta semana. La ley que declara de necesidad también otorgar el seguro de vida y de accidentes al personal de la salud del sector público en caso de sufrir siniestros en cumplimiento de servicio. ¿De qué se trata? Pues la geografía de nuestro país, esto para dar un contexto a esta norma, es muy diversa, como sabemos, y el desplazamiento del personal de salud es frecuente. Por lo tanto, el personal corre un alto riesgo. Por ello, esta norma va a reconocer los derechos de los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta su dedicación y la exposición también al riesgo en todas sus acciones. Se habla mucho que los trabajadores de la salud no están protegidos del todo, y sobre todo aquellos que visitan zonas y lugares muy apartados de nuestro territorio. Con estas normas, el Congreso entonces, que hace su trabajo, está permitiendo que se atienda también este sector con beneficios adicionales entonces a los que tendrían ellos que tener para realizar su trabajo. Así que hasta aquí nuestra secuencia normas promulgadas, pero vamos, antes de ir a la pausa, a dejarlo nosotros con el resumen de la última sesión plenaria. El día de hoy, jueves 17 de mayo, el Pleno del Congreso inicia la sesión a las 9:30 de la mañana. En esta sesión, el Pleno aprobó la castración química y la cadena perpetua para violadores menores de 14 años. El dictamen sancionado recae en 20 proyectos de ley que propone modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. El dictamen fue sustentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, quien sostuvo que según cifras entre enero del 2014 y junio del 2017, más de 19.000 personas han sido detenidas en flagrancia por supuesta violación sexual. De estas, solo un 5.7% han sido condenadas. Este bajísimo porcentaje de las personas sentenciadas a pena privativa de la libertad por la comisión de delitos de violación de la libertad sexual es probable que se deba, en primer lugar, a que los tipos penales que protegen la libertad sexual no contienen sanciones adecuadas y razonables, de tal manera que exista correspondencia entre la norma y la realidad delictiva que se quiere combatir. Y el segundo, está relacionado con la cultura machista de la sociedad peruana, lo que lleva a considerar que el bien jurídico de la libertad sexual no sea considerado como valioso porque afecta principalmente a las mujeres
niñas, niños y adolescentes. En otro momento, Oliva explicó las principales modificaciones al ordenamiento jurídico penal. Entre las principales modificaciones propuestas al ordenamiento jurídico penal tenemos cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años, la imposición de la medida complementaria de castración química cuando el juez lo estime conveniente para los casos de violación de menores de edad, el aumento de las penas para los ilícitos penales de violación sexual, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir la reforma de la inhabilitación, violación de persona e incapacidad de dar su libre consentimiento. Durante el debate, la congresista Lourdes Alcorta condenó los casos de violación sexual, más aún contra los niños, y planteó cadena perpetua para todos los casos de violación. Mientras que Horacio Pacori y Federico Pariona plantearon que se incorpore el pago de la reparación civil a favor de las víctimas. No hay argumentos que puedan describir la indignación, la rabia y la frustración que sentimos todos los peruanos frente a los casos de violación sexual. Más aún con los cometidos contra los menores de edad. Nuestros niños son vejados por sus padres, abuelos, tíos, primos, vecinos, el entorno más cercano, amigos de la familia, que no importa que le maten la vida a un menor de edad, no les importa herir mortalmente el alma de un niño o de una niña. Esta herida que lo acompañará todos los días de su existencia. Nosotros proponemos de que en el artículo número 92 se incorpore el siguiente texto, que dice que la reparación civil es un derecho de la víctima que se determina conjuntamente con la pena y debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. En tanto, Indira Wilca propuso que los delitos de violencia sexual no prescriban y que se debe considerar como violación la falta de libre consentimiento, mientras que su colega Janet Sánchez expresó su respaldo a la pena de muerte para estos casos. Yo sí soy de la idea de que se debe aplicar la pena de muerte para estos monstruos y estos desgraciados. Sin embargo, también soy consciente que nuestra legislación y el famoso Pacto de San José de los Derechos Humanos no lo permitirán. Sin embargo, por eso es que tenemos que decirle a esta población, a estos niños, que no están solos. Cabe señalar que en votación separada, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el segundo párrafo del artículo 173 del Código Penal, en que se incluye la imposición de la castración química cuando el juez lo considere conveniente para los casos de violaciones de menores de edad. Johnny Lescano sostuvo que el incremento de penas no era una medida disuasiva y su colega Guía Pianto reclamó una ley más rígida para los violadores, mientras que Maritza Glave y Tania Pariona pidieron que el tema de la castración sea abordado en otro momento. Eso requiere, señor presidente de la Comisión de Justicia, una respuesta severa y con medidas complementarias y distintas. Por eso, señor presidente, nosotros hemos propuesto, mediante mi partido Acción Popular, la castración química para estos cobardes, porque son medidas adicionales que en otros países ha tenido efecto disuasivo. En 6 estados de Norteamérica se aplica la castración química. Se ha incluido sobre la castración química, presidente. Ese tema es un tema que merece ser debatido, presidente, y merece tener las opiniones necesarias para que podamos debatirlo bien. La manera en la que se ha incluido es solo una línea dentro de un texto que concluye con un conjunto de proyectos que van hacia otros temas, presidente. Aprobarlo así podría sí ser sujeto a algún tipo de observación. Por su parte, las congresistas Luz Salgado y Tania Pariona coincidieron en la necesidad de abordar el problema de la violación con una política clara de prevención. La violación no es un problema químico, sino cultural. Y se ha visto violaciones y se ven violaciones con objetos aberrantes, o sea que lo químico no va a resolver el tema. Aquí hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con la escuela. Es una preocupación de Estado. Este ha sido el resumen entonces de los temas que se han visto hasta hace solo instantes aquí en esta sesión plenaria que acaba de concluir aquí en el hemiciclo. Aquí después del pleno vamos a continuar con más luego de la pausa. Les adelantamos que vamos a tener una interesante entrevista con la directora de la Escuela Nacional de Folclor, Tania Anaya, quien nos va a hablar acerca de los beneficios que trae esta ley que incorpora la enseñanza del folclor en el currículo nacional de educación básica para los niveles de inicial
y primaria como aporte a la formación de nuestra identidad nacional y la cultura del país. Volvemos aquí en Después del Pleno. Continuamos aquí en Después del Pleno, ahora con nuestra entrevista para conocer cuáles son los beneficios que trae consigo las diferentes leyes que se aprueban aquí en el Congreso de la República. ¿De qué norma vamos a hablar? De la ley que incorpora la enseñanza del folclore en el Currículo Nacional de Educación Básica para los niveles de inicial y primaria como aporte a la formación de la identidad nacional y la cultura del país. Y es que tenemos que estar orgullosos de ser peruanos y sobre todo forjar desde pequeños esta identidad cultural en todos los peruanos, y qué mejor que hacerlo justamente desde las escuelas. Vamos entonces a ver nuestra entrevista aquí en Después del Pleno. Yo soy Tania Naya, directora de la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas. Bueno, el tema del folclore es algo muy importante porque desarrolla ciertos aspectos en los niños y en los jóvenes, ¿no? Desarrollan la identidad personal, local, regional y nacional. También desarrolla la creatividad, ¿no? Desarrolla la autoestima y finalmente contribuye al conocimiento de ciertos aspectos de contenidos de otras áreas, como historia del Perú, comunicación, matemáticas, ciencias naturales. La ventaja de esta ley es que por primera vez, ¿no?, habría un documento, o sea, oficialmente en el diseño curricular nacional se hablaría de folclore, ¿no?, porque hasta ahora el folclore ha sido trabajado como parte del currículum oculto, ¿no?, de los profesores o de la familia e incluso de la sociedad. Ahora, al incorporar el folclore como uno de los aspectos importantes del diseño curricular nacional, va a permitir que todos veamos lo importante que es el folclore en el desarrollo de los chicos. Y por supuesto que ellos van a empezar a valorar lo nuestro, porque muchos de ellos participan de diversos eventos de sus familias o de su localidad, pero llegan al colegio y no lo comentan. ¿Por qué? Porque hasta ahora el folclore para unos puede ser algo discriminante dentro del colegio. Bueno, nosotros aquí en la Escuela de Folclore siempre hemos capacitado a los docentes en temas de folclore, de música, de danza. Creemos que ahora lo que tendría que hacer el Ministerio es recoger la experiencia que hay tanto de la Escuela de Folclore como de otras instituciones en capacitación sobre folclore a los docentes y extender esta capacitación a todos los profesores, porque en realidad todos los profesores están capacitados para enseñar o ya lo están enseñando, pero no de una manera formal, porque después de una fiesta, ¿no?, en cualquier lugar del Perú, los niños al otro día llegan y comentan en el aula, ¿no?, y comentan con el profesor, ¿no? Entonces, lo interesante que estuvo el castillo, la danza, la música, la comida, la vestimenta, porque no solo, o sea, cuando hay una fiesta hay un montón de elementos, ¿no?, y los chicos llegan, cuentan, conversan. El profesor también participa de estas actividades. Lo único que el profesor necesitaría algunas orientaciones que se le puede dar desde los centros de estudios, ¿no?, y desde el Ministerio de Educación para que, digamos, la enseñanza del folclore, digamos, se materialice ya en las aulas. Bueno, el tema de la currícula siempre debe partir digamos, de lo cotidiano. Entonces, la currícula tiene que ser lo suficientemente flexible para que los niños y los jóvenes, ¿no?,
puedan, digamos, puedan llegar al colegio y encontrar, digamos, que el tema de folclore está vinculado a su localidad, ¿no? Entonces, revalorar aquello que tienen en su región, ¿no? Entonces, el folclore es fiesta, es música, es danza, es literatura oral, ¿no? Es vestimenta, es gastronomía, y son todas las manifestaciones que hay en un pueblo, en un lugar. Entonces lo que el niño tiene que hacer es empezar a, digamos, a analizar esos elementos y sobre todo que el folclore sea trabajado como un eje transversal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo enseñar matemáticas desde el folclore, ¿no? O sea, un niño le puedes plantear problemas matemáticos vinculados a, digamos, cuántas personas asistieron a la fiesta, cuánto de comida se hizo, cuántos llegaron a comer, cuántos kilos de papa se consumió y diferentes temas, ¿no? Lo mismo se hacen en comunicación, porque un chico tiene que crear una historia a base de algo que no existe en su localidad. O sea, si los chicos llegan y dicen, a base de lo que has visto, de una escenificación, de una danza, le dice, crea una historia. Es comunicación. Ahí el niño está aprendiendo a redactar, está aprendiendo a, digamos, a identificar verbos, sujetos, predicados, ¿no? Entonces, de algo que es suyo. Y de algo que es suyo, y le va a encantar, ¿no? O sea, va a ser, incluso la educación va a ser mucho más contextualizada. Y así podemos ver con todas las líneas. Y los chicos lo que tendríamos es que la educación sería mucho más significativa si recoge todos los elementos del folclore de un pueblo y lo llevan como parte de su currículum. Nosotros tenemos un convenio con el Gobierno Regional de Lima Provincias, donde este año vamos a sacar un libro de lectura para chicos del colegio de secundaria con todos los temas vinculados a folclore, ¿no? Y folclore de su región, ¿no? Este es un proyecto que tiene el Gobierno Regional con miras digamos, al Bicentenario, ¿no? ¿Qué se quiere? Que ellos quieren que sus chicos al Bicentenario hayan desarrollado su identidad local y regional y se sientan orgullosos de haber nacido, crecido y de vivir en la región Lima, ¿no? Que son nueve provincias. No solo que aman su folclore, sino que están identificados, ¿no? Con su región y con su país. O sea, nosotros lo que necesitamos es que nuestros jóvenes, ¿no? Y las personas digan, estoy orgulloso de ser peruano, estoy orgulloso de haber nacido en esta región, en esta provincia y en este pueblo. Interesante entrevista porque son los propios especialistas, en este caso la directora de la Escuela Nacional de Folclore, quien nos da a conocer los beneficios que trae consigo esta norma, la importancia de incorporar en la currícula la enseñanza del folclore en los niveles inicial y primaria. Pero ¿cuáles son los puntos importantes entonces de esta norma? Rápidamente se los contamos y los tenemos aquí en pantalla. Punto número 1, esta ley propone que se seleccionen y organicen los contenidos folclóricos que el niño y su comunidad local poseen. Esto a fin de desarrollar una relación de pertenencia con su entorno. Identidad, señores. Punto número 2, esta ley promueve también que el proceso globalizador que muchas veces afecta nuestras costumbres y promueve la alineación no se dé. Es decir, que se use como un medio para reforzar la identidad de nuestros pueblos. Vamos rápidamente al siguiente punto importante de esta ley. Recomienda al Ministerio de Educación que incluya en el calendario de eventos escolares las tradiciones culturales a fin de que los alumnos se familiaricen con el folclore de nuestro país. Se hace esto, pero hay que reforzarlo más. Y el siguiente punto entonces es que esa ley dispone que los centros educativos
cumplan su rol formador de identidad nacional, no solamente en nuestros hogares, no solamente en nuestra comunidad. Las propias instituciones educativas tienen un papel importante en este aspecto. Así que hasta aquí entonces hemos conocido los detalles de esta ley. Vamos ahora rápidamente a una nueva pausa, pero vamos a regresar con nuestro bloque Tarea Pendiente. Seguimos con más aquí en Después del Pleno. No nos vamos a cansar de recordarles en este bloque a las entidades respectivas que tienen a su cargo la reglamentación de algunas normas a que cumplan con su trabajo. Vamos a continuar exhortándolos, invitándolos a que se pongan las pilas. Y es que, como sabemos, una vez que el Congreso de la República discute, debate y aprueba una ley, esto pasa a su promulgación respectiva, pero en muchos casos hay pendiente una tarea de reglamentación. Sin este reglamento, una norma no puede cumplir con sus objetivos para los cuales ha sido dada. Así que hay muchos plazos ya vencidos, no solamente de semanas o de meses, en algunos casos hasta de años. Así que vamos a recordar en este bloque cuáles son esas tareas pendientes. Revisamos de inmediato estas tareas pendientes aquí en Después del Pleno. ¿Cuáles son ellas? Las vemos rápidamente en pantalla. La Ley 29987 es la ley que declara de interés nacional la promoción de la ciencia, la innovación y la tecnología a través de las asociaciones público-privadas. ¿Cuándo fue promulgada? El 18 de enero del año 2013. Y el plazo de su reglamentación venció el 31 de septiembre de ese mismo año. Han pasado ya casi 5 años y esa norma está pendiente de reglamentación. Otra ley como tarea pendiente es la 30020, ley que crea el Plan Nacional para la Enfermedad del Alzheimer y otras demencias, promulgadas el 13 de mayo del 2013, y el plazo de su reglamentación venció el 11 de agosto del 2013. ¿Qué está pasando aquí? Son también 5 años de espera. ¿Cuánto más hay que esperar? Siguiente ley, 30216, la ley que adiciona el capítulo 8 a la ley 28189, Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, y crea el Registro Nacional de Donación Renal, cruzada promulgada el 5 de junio del año 2013 y venció el plazo de reglamentación el 4 de agosto también de ese año del 2013. Sin duda, aquí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo si tomamos en consideración, amigos, que de las 3 leyes que hemos dado cuenta han transcurrido ya casi 5 años, cuyo plazo para la reglamentación respectiva está vencido, y hay que ponerse las pilas a quien corresponda para que estas entidades cumplan con la reglamentación y para que estas normas cumplan también con los objetivos para los cuales han sido dadas y trabajadas aquí en el Congreso de la República. No hay tiempo para más aquí en Después del Pleno. Hemos llegado a la parte final. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, Dios mediante, pero los invitamos a visitar nuestro portal web para acceder a más información. La dirección aparece aquí en la parte baja de sus pantallas: www.congreso.gov.pe/DIDP, correspondiente al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, que contribuye justamente con nosotros compartiendo toda la información que les llevamos hasta sus pantallas. Gracias entonces, nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces.